Hola, muy buenos días. Este es el podcast número 10 en el que vamos a hablar sobre automatizar altas y seguimientos de nuevos posibles clientes. Bien, ¿por qué hoy vamos a hablar de esto? Hoy tenía ganas de empezar a hablaros de funcionalidades más prácticas, ¿de acuerdo? Hasta ahora, en los podcasts que hemos estado hablando, en estos 9 anteriores, hemos estado hablando sobre terminología, es decir, sobre los conceptos o los nombres que utiliza Zoho CRM en los diferentes módulos para que podáis entender pues todo este tipo de funcionalidades o de nuevas herramientas que Zoho CRM nos presta y tengamos todos un argot común, ¿de acuerdo? Es decir, hasta ahora hemos estado unificando y explicando conceptos y como digo, pues terminología, ¿de acuerdo? Esta parte era muy teórica, pero creo que era necesaria para que podamos hablar ahora con más tranquilidad y entender, básicamente entender qué es lo que, ¿cómo deciros? Que cuando hable de posibles clientes o hable de oportunidades sepamos qué estamos hablando, ¿de acuerdo? Bien, pues hasta ahora, aunque Zoho CRM sigue teniendo módulos de los cuales no hemos hablado, creo que es el momento de hacer como digo, un pequeño cambio de tercio y daros algo que, bueno, pues que empecéis a ver color, ¿no? Que empecéis a ver, bueno, vamos a dejarnos un poco de teoría y vamos a ver en qué me puede ayudar a mi Zoho CRM, ¿eh? Ya os digo que más adelante iremos intercalando el resto o hablando sobre el resto de módulos de Zoho CRM que también son interesantes, pero que creo que los que hemos dicho son los más importantes y los que el 90% de usuarios de Zoho CRM y de aquellos que estéis planteando utilizar Zoho CRM vais a necesitar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a centrarnos en eso, en daros una funcionalidad que creo que es muy interesante, que muchos de vosotros lo veréis, aquellos que estéis más avanzados en el uso de la tecnología, pues a lo mejor ya la habéis encontrado una forma de solventar, pero entiendo que la mayoría y por experiencia muchos clientes, esto que vamos a hablar hoy no lo tienen del todo bien organizado. Sí que es verdad que lo tienen sistematizado, pero no de la manera más eficiente que creo que se puede hacer, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a empezar. Pero antes quiero hablaros de una novedad, ¿vale? Una novedad que es Zoho CRM 2016. ¿Qué es esto de Zoho CRM 2016? Seguramente, si sois usuarios ya de Zoho CRM, habréis visto que en la barra superior, donde normalmente Zoho nos presenta notificaciones y novedades, ¿de acuerdo? Lo que vais a ver es que aparece una información diciéndoos que ya está la versión 2000, hay una novedad de un nuevo CRM que tiene más de 50 funcionalidades a las cuales podéis disfrutar si activáis. Bien, os explico. Pues como digo, este nuevo Zoho CRM 2016, ¿vale? Es algo más que un nuevo cambio de interface, ¿vale? Es decir, ha sido un restyling completo del interface gráfico. Iba a decir, no es que no tiene nada que ver, quizá me estaría extralimitando, pero sí que es verdad que es un restyling completamente nuevo. Se ha adaptado mucho al estilo ahora minimalista, como yo lo suelo decir, es decir, texto todo muy plano, vamos, lo que está acostumbrándonos un poco el resto de interface que vamos viendo, ¿vale? Todo, vamos, colores planos, no hay bordes de estos así como con relieves, nada, es todo completamente plano, ¿vale? Pero esto es la parte más trivial. Donde yo quiero entrar es, y no puedo, digamos, no puedo porque Zoho no nos lo permite, hablar sobre todavía hasta que se produzca el lanzamiento sobre novedades, pero sí que me gustaría deciros que si sois usuarios y tenéis alguna duda sobre activar este nuevo interface, hacerlo. Cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque no os asustéis. Los primeros días a lo mejor os encontráis un poco descolocados. Si no sois usuarios muy avanzados, no sois usuarios, digamos, que estéis muy acostumbrados a trabajar con entornos web o entornos cambiantes, ¿vale? Siempre a la gente que es más conservadora en los cambios le asustan, ¿vale? Pero yo os animo porque de verdad que vais a pasar un día, dos, hasta que os ubiquéis, pero realmente
la nueva forma de mostrar esa información os va a resultar súper productiva. ¿Por qué? Mira, voy a deciros simplemente, desvelaros un pequeño secreto, ¿vale? Un pequeño secreto, una pequeña funcionalidad, porque el secreto, como digo, mañana 27, que no lo he dicho, mañana 27 de julio es el lanzamiento oficial de esta nueva versión, por lo tanto me he esperado un poquito para tampoco desvelar, ya digo, estos secretos. Pero sí que mañana se lanza de manera oficial ya este despliegue. Podéis solicitarlo para que se empiece a activar ya de manera inmediata, y a los que no lo solicitéis, Zoho lo que irá es en lotes, de manera, pues eso, en lotes irá actualizando de manera automática vuestro interface, o sea que antes o después lo vais a tener, ¿vale? Bien, pues como decía, este nuevo interface, además de muchas funciones nuevas, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me ha gustado y me ha sorprendido es el cambio de las vistas, aunque en los anteriores podcasts no hemos hablado de las vistas. No sé si en alguno de los podcasts he comentado, las vistas es una manera de visualizar una lista de un módulo. Por ejemplo, si vamos a centrar hoy que vamos a hablar sobre posibles clientes, voy a centrarme en posibles clientes. Imaginaros que tenemos una vista que me filtra únicamente los posibles clientes que se han registrado hoy por ejemplo, en mi web, que es un poco de lo que vamos a hablar ahora. Pues además, ahora la novedad es que ha activado un sistema de banderas. ¿Qué es esto del sistema de banderas? Pues que al mismo tiempo que estoy viendo el nombre de ese posible cliente y el nombre y algún otro dato más, puedo, con un icono de una bandera, lo que me indica si tiene alguna actividad pendiente de realizar. Por ejemplo, si tiene una actividad que está por hacerse, que está vencida, y este sistema de banderas utiliza un código de color, el del semáforo, es verde, amarillo y rojo, indicándonos si todavía queda plazo, si estamos muy cerca del vencimiento, amarillo, o en el día del vencimiento, y rojo que ya se ha vencido esa tarea, con lo cual me ahorra el tener que entrar a la ficha de ese posible cliente y visualizar qué acciones tengo. Simplemente a golpe de vista sé si tengo algo atrasado o no, ¿vale? Esto ya lo iréis viendo, y me gustaría hacer en el curso que, como digo, estoy preparando, como lo haremos ya seguramente con este nuevo interface, lógicamente, ya os lo explicaré, ¿vale? Pero bueno, esto es una de las funcionalidades que parece una tontería, pero cuando estás trabajando como digo yo, cualquier cosita siempre nos va a llevar a un punto más alto de productividad, porque parece una tontería, pero tener al golpe de vista 10 posibles clientes y saber si esos 10 posibles clientes tengo cosas pendientes o no, sin tener que entrar uno a uno o sin tener que irme ni siquiera a las actividades del día para ver qué cosas tengo que hacer, es muy interesante. Bueno, dicho esto, y no quiero profundizar más este tema, resumiendo, mañana, día 27 de julio del 2016, se lanza Zoho CRM. Un apunte más es, en este año 2016, la verdad es que Zoho ha pegado un empujón bastante fuerte al producto, porque si sois usuarios, habréis visto que a principios de este año, no recuerdo el mes exactamente, ya se produjo una actualización de la aplicación móvil brutal. La versión 3 ha sido un cambio excepcional. Para mí, desde mi punto de vista, ha mejorado muchísimo la aplicación, y ahora esta versión 2016 va en consonancia con este nuevo interface y esta nueva forma de hacer las cosas. Así que enhorabuena, Zoho, porque estáis trabajando muy duro y la verdad es que los usuarios os lo agradecemos. Bien, pero vamos a empezar ya a hablar del tema que nos toca hoy, que es automatizar el alta y seguimiento de los posibles clientes. Vale. ¿Qué es esto de automatizar el alta de posibles clientes? Bien, pues ¿cómo os lo explicaría yo? Nosotros, como pequeños empresarios o como empresarios, tenemos que conseguir clientes, ¿de acuerdo? Lógicamente, es decir, nuestro trabajo, nuestra empresa funciona si conseguimos unos clientes o si vendemos más a los mismos clientes que ya tenemos, pero hoy nos vamos a centrar en conseguir clientes. Vale, entonces yo siempre siempre os planteo una pregunta, ¿vale? ¿Tú serías capaz de gestionar 100 nuevos posibles clientes al día? De forma eficiente, ¿vale? Eso es importante, ¿eh? De manera eficiente. ¿Qué es de manera eficiente? Que no se te escape ni uno, ¿de acuerdo? Vale, 100, ostras, 100, ya quisiera yo tener 100 registros diarios, ¿vale? Vale, ¿y 10? ¿O 5?
¿Serías capaz de... ¿te lo has planteado? Si te entran 5 posibles clientes, fijaros que es muy poco o es mucho, ¿de acuerdo? Pero 5 posibles clientes al día, vamos a poner a la semana, venga. ¿Serías capaz de realizar un seguimiento efectivo? Pues depende de tu volumen de trabajo, ¿de acuerdo? Si estás empezando y tú solo tienes esos 5 clientes, por supuesto que los vas a llevar muy bien, ¿no? Excelente. Pero, ¿y si ya tienes una cartera de clientes a la que atender y te entran nuevos 5 clientes todos los días? O, como digo, incluso a la semana. Uf, pues no sé, plantearos esto de manera seria. Y estoy hablando únicamente de lo que vamos a hablar hoy, de 5 nuevos clientes por web, ¿de acuerdo? Es decir, ese formulario de contacto que tenemos. Bien, vale. Dicho esto, y dejo esa pregunta ahí en el aire, os voy a plantear la situación. Lógicamente, si somos una empresa ya consolidada, creo que casi todos, y en los tiempos que corren, no nos planteamos el no tener una web. Entiendo que partimos de que todos vamos a tener una web y si no la tienes ya puedes estar montándotela. Si eres autónomo, eres freelance, te recomiendo que sigas a Joan Boluda. Para mí ha sido un mentor en el tema de marketing online. Tiene un podcast, se llama Marketing Online. ¿Vale? Te recomiendo que lo escuches porque ahí además tiene unos cursos muy chulos sobre cómo montarte un WordPress, una tienda online, etcétera, etcétera, ¿vale? La verdad es que tiene un material muy interesante en cuanto a marketing online, ¿vale? Dicho esto, es decir, partimos de que todos vamos a tener una web, ¿de acuerdo? Y mínimo, todos vamos a tener o debemos de tener un formulario de contacto en esta web, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en ese formulario de contacto, digo mínimo porque yo recomiendo tener varios y luego entraré en por qué tener varios, ¿vale? Pero mínimo te vamos a tener un formulario. Normalmente, si lo hemos montado en WordPress, mi experiencia a la hora de trabajar con clientes, me he dado cuenta que WordPress lo que hace es que normalmente, ya te digo, salvo que utilices algún otro plugin complementario, o ya estamos hablando de que seas un usuario mucho más experto o más avanzado o te hayas dejado asesorar por alguien que te haya solucionado este tema. Pero la mayoría de las veces, aunque sea así, vas a tener esa información dispersa y me centro y os digo por qué. Porque ese formulario de contacto lo que hace normalmente WordPress es que te envía un correo electrónico con los datos que has recogido en ese alta, ¿de acuerdo? Y te dice, oye, se ha producido una nueva alta de un usuario llamado Juan, con este teléfono, este mail, los datos que tú hayas preguntado en ese formulario, ¿de acuerdo? Y tú tienes que coger ese dato, ¿de acuerdo? Y lo vas a tener que registrar en algún sistema, ¿vale? Pues normalmente utilizáis Excel o algún otro programa de gestión donde poder registrar esa ficha de ese posible cliente, ¿vale? Pero, ¿qué hacemos con estos posibles clientes? Aquí es donde entra el quid de la cuestión. ¿Qué vamos a hacer? De entrada ya estamos haciendo, si os dais cuenta, hasta aquí es un proceso bastante manual, porque sí que es cierto que se me ha registrado, me envía un correo, pero yo tengo que hacer un copy-paste, copiar, pegar esa información de ese nuevo posible cliente, que yo os digo en Excel o en mi programa de gestión, ¿de acuerdo? Entonces, vale, a partir de aquí ya lo tengo guardado. ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo gestiono? ¿Vale? Puedo además preparar tareas para el seguimiento, es decir, para que tengo que llamarlo, tengo que enviarle información, es decir, ¿qué hago después de ese registro? Eso lo tengo yo automatizado, lo tengo protocolarizado, ¿vale? Lo asignamos a quien pueda ser el mejor, a quien pueda atender mejor a este posible cliente en nuestra empresa, ¿vale? Lógicamente, cuando entra un posible cliente, si soy yo solo en mi empresa porque soy un autónomo, un freelance, pues está claro que lo voy a gestionar yo, pero si somos varios, puede ser que en función de las necesidades, y aquí es donde entra eso que os comentaba de tener varios formularios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo, imaginaos en mi página web yo tengo 3 servicios, ¿vale? Puedo tener un formulario de contacto general y otros otros 3 para cada uno de esos servicios. Aparentemente, de cara al usuario voy a pedir la misma información, pero yo internamente me puedo dejar una información oculta que me indique que ese usuario se ha registrado en mi servicio 1, en mi servicio 2 o en mi servicio 3. De esa manera, cuando ese posible cliente me llegue, y eso ahora lo veremos, me estoy adelantando un poco, voy a saber en qué estaba viendo, qué estaba interesado cuando se ha registrado, ¿vale? Pero es más, estábamos hablando de qué acciones realizo con esos posibles clientes, pero ¿cómo luego audito o vigilo que estas acciones de seguimiento
se están realizando. Todo esto lo más probable es que si no tenéis ya un CRM, ¿vale? No lo hagáis, ¿vale? O lo hagáis de manera manual. Y de ahí la pregunta, es decir, las formas manuales de hacerlo lo que normalmente conllevan son errores, a olvidos, ya que no se haga de manera, como decía, eficiente, ¿vale? Entonces, ¿cómo Zoho CRM nos va a ayudar? Zoho CRM nos va a ayudar de una manera muy sencilla y muy efectiva, ¿vale? ¿Por qué? Porque Zoho CRM nos va a permitir automatizar todos los procesos de alta y seguimiento que hemos estado hablando hace un momento, ¿vale? Es decir, lo que me permite Zoho CRM es crear un sistema. Yo no sé si habéis escuchado muchas veces que hay que crear sistemas, ¿vale? ¿Por qué? Porque el sistema hace que ese sistema en concreto trabaje por nosotros. Nosotros tenemos que estar dedicados la mayor parte del tiempo, y sobre todo si somos muy pocos, a que atender a los clientes, a dar servicio, a trabajar, ¿vale? Entonces, cuanto más trabajo sea capaz de hacer ese CRM por nosotros, muchísimo mejor. Por dos motivos, porque vamos a tener más tiempo para facturar, eso es bueno, y por otro lado, porque vamos a cometer menos errores y olvidos, y esto consecuentemente nos va a llevar a mejorar nuestro nivel de ventas. También es bueno, lógicamente, es decir, las dos cosas van al mismo punto, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer el CRM? Pues automáticamente se va a encargar de realizar las altas a través de ese formulario que vamos a implantar en nuestra web. Ese formulario, el usuario se da de alta en ese formulario, automáticamente va a nuestro CRM, se da de alta y de ahí tenemos que el CRM va a derivar ese posible cliente a quien sea la persona más adecuada. ¿Para qué? Para darle soporte, más que soporte, en este caso para darle, estamos hablando de posibles clientes, para darle seguimiento, para atenderle mejor y entenderlo y darle lo que necesita, ¿vale? Puede ser incluso por el tema de idioma, ¿vale? Es decir, si somos una empresita ya de más nivel o simplemente que somos dos y uno habla inglés y otro no, pues si alguien se registra en inglés, pues lógicamente se lo derivaremos a la persona, a nuestro compañero que habla inglés, ¿de acuerdo? Automáticamente, sin tener que pensar en nada más, ¿vale? Incluso mensajes de autorrespuesta en inglés, ¿vale? Si es el caso. Vale, además nos va a permitir crear tareas, alertas y seguimientos. Esto de las tareas, alertas y seguimientos, ¿qué es? Ahora vamos a entrar en ello, ¿vale? Pero nos permite hacer todas estas cosas de manera automática, ¿vale? Y además, en cuanto a la parte de seguimiento de qué está pasando con estos posibles clientes nuevos, vamos a tener un tablero de mandos desde donde yo puedo controlar qué acciones y la situación en las que están. Si tengo 5 nuevos clientes o 10 nuevos clientes esta semana, ¿vale? No posibles clientes esta semana, mejor dicho, ver si de esos 10, pues 5 se ha contactado ya con ellos, otros 3 están en negociación, otros 2 ya han dicho que no quieren nada, es decir, ya puedo a un golpe de vista verlo, y todo esto sin hacer nada, ¿vale? Cuando digo sin hacer nada, ¿qué es? Pues que Zoho CRM nos lo va a mostrar y nos va a realizar todas estas tareas. Todo esto es muy bonito, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hago? ¿Vale? Os pongo en la situación, ¿de acuerdo? ¿La situación cuál es? Tengo un formulario en mi web, ¿de acuerdo? Ese usuario llega a mi web a través de unas acciones comerciales y de marketing online que he realizado, está interesado en mi producto o mi servicio y se registra. En función, si tenemos un solo formulario, pues ya está, pero si tuviese varios formularios, ese formulario, además de los datos de ese posible cliente, ¿de acuerdo?, me va a indicar qué producto o servicio estaba consultando o estaba viendo cuando realizó ese alta, ese registro en nuestro formulario. Con lo cual, cuando me llegue automáticamente Zoho CRM, lo que va a hacer es que lo va a insertar en mi base de datos de CRM. De esa manera, lo que voy a hacer es que en función de qué estaba viendo, puedo derivarlo o no a una persona para que lo atienda, ¿vale? Bien, ¿qué más cosas puedo hacer? Pues puedo generar una tarea diciéndome, oye, este posible cliente tiene que ser atendido antes de mañana, ¿de acuerdo? Y se lo asignaré a la persona que corresponda. Pero además puedo enviar una alerta, es decir, puedo enviar una alerta a todo el equipo de trabajo o al gerente incluso, o si la tarea se la ha asignado a Juan y yo soy Alberto y necesito enterarme, aunque la tarea sea para Juan, pero yo necesito enterarme, pues me envía a mí un aviso diciendo, oye Alberto, un nuevo posible cliente se ha dado de alta en la web.
simplemente porque lo sepa, ¿de acuerdo? Y hay muchas más funcionalidades o alguna más que se puede generar, pero no voy a entrar en ello, simplemente como idea general, ¿vale? Bien, pues una vez tengo todo esto ya definido, ¿vale? Como decía, todo esto luego hay un seguimiento, pero es que además se me olvidaba deciros que también se pueden poner mensajes, lógicamente, de autorrespuesta, ¿vale? Es decir, ese formulario, por un lado, lo va a redirigir o debería redirigir a una página de thank you, de agradecimiento, donde diga gracias por haberse registrado, pero no obstante es interesante que se le envíe un correo electrónico diciéndole, oye, muchas gracias, además con su nombre. Si era Manolo, pues oye Manolo, muchas gracias por haberte registrado en nuestra web. En breve un comercial se pondrá en contacto contigo. Mientras tanto te facilito esta información y aquí es donde viene que si yo tenía un formulario diferente por cada uno de esos 3 servicios, como sé de qué servicio estaba a través del cual se ha registrado, le puedo enviar un PDF o información o un link a una página con más información ampliada sobre ese servicio. Es decir, estoy siendo concreto, estoy resaltando aquello que el cliente necesita, no le estoy enviando información genérica, ¿de acuerdo? Bien. Más cosas. Entonces, esto era un poco poneros en situación, pero ¿cómo hago yo esto? ¿Cómo lo hago? Pues muy fácil. En primer lugar, en el CRM vamos a necesitar utilizar el módulo de posibles clientes, como digo, lógicamente aquí es donde va a almacenarse esa información. Tendremos que tener una segmentación de este posible cliente que nos va a ayudar a diferenciar los estados del mismo. Esto seguramente otro día haré un podcast sobre el tema de cómo segmentar clientes, ¿vale? Entonces, pues una segmentación clásica, ¿vale? Y muy bueno, clásica sería precisamente pues decir, por ejemplo, si no se ha contactado, si se ha perdido, ¿vale? Me estoy apuntando cómo segmentar clientes o posibles clientes, ¿vale? Porque esto es una idea para otro podcast, ¿vale? Esto también es otra de las ideas que Joan Boluda pues a veces en su podcast y en sus cursos nos ha comentado, y es interesante porque a veces hablando con vosotros, pues se te ocurren ideas para siguientes podcasts, y esta es uno, ¿no? De cómo, por ejemplo, haré un podcast de cómo segmentar posibles clientes y la forma de hacerlo. Bien, pues dicho esto, es decir, ¿para qué? Pues para que cuando me entre un posible cliente desde la web automáticamente registrado, yo le puedo poner el estado de no contactado. Quiere decir que mi equipo comercial o yo mismo, si estoy yo solo, no he contactado todavía con él y sé que tengo que hacer algo. Independiente de que me cree la tarea. La tarea por un lado me dice que tengo que hacer algo, pero el propio estado de ese posible cliente ya me está indicando algo, ¿vale? Después, en función de la entrada, ¿vale? Sea por web, teléfono, etcétera, también lo puedo segmentar, ¿de acuerdo? Esto va un poco relacionado, en este caso, que vamos a hacerlo a través de un formulario, pues aquí puedo tener una fuente de entrada que sea web. Pero, como os decía, si tenemos varios formularios, mi consejo es que tengáis web, por ejemplo, puede ser servicio 1, servicio 2 y servicio 3. Y este campo es esta fuente de entrada es el que os va a indicar si ese posible cliente estaba interesado en el servicio 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Bien, pues en función de esta situación, de este tipo de clasificación o segmentación, nos vamos a poder gestionar o vamos a poder crear tareas inteligentes, de tal manera que si el posible cliente se ha dado de alta desde la web en el servicio 1, le voy a enviar una nota de agradecimiento diciéndole muchas gracias y aquí tienes información ampliada del servicio 1, pero si fuera el servicio 2 le enviaré del servicio, no le envío del servicio 1, 2 y 3 porque estoy sobrecargando y estoy agobiando a esos posibles clientes, ¿vale? Hay que ayudar al posible cliente a que confíe más en ti y a que tu información llegue de manera efectiva, ¿vale? Y, vale, una vez tengo todo esto, estoy hablando de cosas que tengo que hacer sobre el papel. Primero, tengo que diseñar todo esto, pensarlo bien, y aquí es otra de las cosas que muchas veces comento en algunos cursos de formación, el CRM es una gran excusa. El software es muy potente, pero también lo que hace es que nos va a ayudar a reflexionar de cómo trabajamos nosotros y cómo
podemos sistematizar o realizar procedimientos de trabajo, ¿vale? Que muchas veces no los hacemos. Y la implantación de un CRM, una de las cosas que nos va a ayudar es a eso, a organizar nuestra casa por dentro, ¿vale? Bien, pues con todo esto diseñado, lo que vamos a hacer es, pasamos a realizar esa sistematización, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo creamos ese sistema? Pues lo primero, como decía, hay que segmentar los posibles clientes con los ejemplos que os he dado, ¿vale? Vamos a tener que crear esos flujos de trabajo, tareas y alertas, nos vamos a centrar en eso, ¿vale? Tenemos que crear un formulario web, esto de Zoho CRM también nos lo permite hacer, ¿de acuerdo? El punto 2 de crear flujos de trabajo, tenemos una herramienta que es dentro de configuración, que es flujos de trabajo, donde podemos crear reglas y esas reglas van a lanzar una serie de tareas y una serie de alertas, ¿de acuerdo? El ejemplo es lo que os acabo de decir hace un momento. Vamos a crear un formulario y tiene una herramienta de generación de formularios súper sencilla de utilizar. Vosotros no os asustéis, aunque no seáis expertos ni técnicos, vosotros mismos lo podéis hacer. Lleva un sistema de estos de ver y soltar, ¿vale? Es decir, yo tengo un formulario en blanco, tengo los campos a la izquierda de todos los campos que tiene ese módulo de posibles clientes, los arrastro al formulario, los ordeno y con eso es súper sencillo generar un formulario. Ese formulario, cuando lo terminamos, nos va a generar un código HTML. Aquí quizá, perdón, antes de generar el código HTML, nos va a preguntar si queremos, además esto ya os digo que es súper sencillo, con que lo veáis, es muy fácil una vez visto. Nos va a preguntar si queréis en ese momento que se asigne ese posible cliente que se ha registrado a alguien o siempre a la misma persona. Lo más fácil, siempre a la misma persona. Podéis hacer que se derive el caso en función, como os digo, de algún valor de alguno de los campos del formulario. Pero también es en ese momento donde le podéis decir que envíe un correo electrónico automático simplemente por el hecho de haberse registrado. Todo esto sin hacer ni una línea de código, todo eso a modo de asistente, es muy muy sencillo. Vale, una vez terminamos en esta parte, aquí sí ya viene la parte final, que es en la que Zoho nos genera un código HTML, para los que no estéis muy familiarizados con esto del código HTML, aquí a lo mejor podéis tener un pequeño problema, pero técnico, en el sentido de que si no sabéis qué es el HTML, pues bueno, simplemente que sepáis que si alguien os ha hecho esa página web, ese código HTML es el que le tenéis que pasar a vuestro diseñador de la página web, vuestro programador, para que lo inserte como formulario en la web. Tan sencillo como eso. Si vosotros os habéis diseñado vosotros el propio WordPress, pues es muy sencillo, lo podéis insertar como un widget, ¿vale? De código HTML en vuestra web y con eso funciona, ¿de acuerdo? Esto es súper sencillo, de verdad, que técnicamente no tiene... Entiendo que si no habéis tocado WordPress ni nada, pues esto que os estoy diciendo os puede sonar un poco a chino. Si no habéis tocado WordPress y tenéis una página web, seguro que alguien os la ha hecho. Pues a esa persona es al que le tenéis que enviar ese código HTML, como digo. Si lo habéis hecho vosotros, seguro que lo tenéis súper fácil, porque es un copy-paste, copiar y pegar, ¿de acuerdo? Y bien, y por último es simplemente esperar a que nuestras acciones de marketing, es decir, posicionamiento SEO, etcétera, que hayamos hecho, pues den resultados, es decir, que la gente acuda a nuestra web a través de vuestro blog o no sé, conforme realicéis vosotros las acciones de atracción a vuestra web, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente ya nos queda esperar a que pues nada, esos posibles clientes contacten con vosotros a través de la web y todo el sistema va a arrancar de manera automática, de tal manera que vosotros podéis estar trabajando en reuniones, etcétera, y el sistema está automáticamente asistiendo a estos posibles clientes, como digo, respondiéndoles, generando las tareas para vosotros, de tal manera que cuando terminéis la reunión, pues vais a tener 2 alertas, 3 alertas, diciéndoos que tantas personas se han dado de alta, que además tenéis 3 tareas porque hay que llamar a esas personas, etcétera. Bien, bueno, pues con esto yo creo que he dado unas pinceladas de una forma muy interesante de automatizar lo que es la captación de esos posibles clientes a través de vuestra web. Es una herramienta muy sencilla
y que de verdad da un potencial. Como este iremos viendo más cosas, ¿vale? Porque de verdad que Zoho CRM tiene un gran retorno a la inversión. Por eso, cuando algunos clientes me preguntan, oye, pero es que el tema de las licencias hay que pagar por usuario, fijaros que esto ahora mismo es casi como si tuvieses contratado a una persona que se encargue de atender las llamadas telefónicas, ¿vale? Vamos a poner esa analogía. Es decir, es casi un administrativo y veréis que seguiremos en futuros podcasts, como digo, realizando más funciones que nos van a permitir rentabilizar sin duda este fantástico producto que es Zoho CRM. Bueno, pues con esto nada más, hasta la próxima y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias y bueno, si antes de despedirme recordaros que si valoráis estos podcasts en iTunes con 5 estrellas y algún comentario os estaría eternamente agradecido, y si lo hacéis en iVoox pues lo mismo, un me gusta o algún comentario también sería de agradecer. Además, sabéis que en el blog, en la página web, podéis poner comentarios a los cuales espero que realicéis para ideas de próximos podcasts, ¿de acuerdo? Sabéis que tengo el correo de ayuda @pildorazcrm.com, ayuda@pildorazcrm.com, y bueno, ahí podéis también realizar cualquier tipo de consulta, sugerencia o necesidad. Está el formulario de contacto en la página de pildorazcrm.com, donde también podéis poneros en contacto conmigo, y bueno, y a través de ese canal se insertará en mi CRM y me avisará diciéndoos que tenéis alguna consulta o alguna petición que realizarme. Ahora sí, lo dicho, también recordaros, también recordaros que tengo un curso de Zoho CRM en la plataforma de Tutelus, al cual podéis acceder de manera directa en el blog de pildorazcrm.com. Además, si hacéis el registro, si os registráis en el formulario de contacto, ¿vale? Tenéis un 70%, repito, un 70% de descuento en este curso valorado en 29 euros, con lo cual prácticamente por 9 euros tenéis un curso de más de 3 horas en el cual explico paso a paso cómo usar Zoho CRM. Os animo a registraros, de verdad que es una maravilla. Y nada, pues bueno, ¿qué voy a decir yo? Está bien, ahora fuera de bromas, está bien. La verdad es que hay más de 200 alumnos ya inscritos y bueno, y hay valoraciones muy interesantes, con lo cual espero que si os apuntáis os guste. Bien, ahora sí, sin más, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo podcast. Muy buenos días y a trabajar con Zoho CRM.